Hola a todos mis queridos amigos del canal. Qué gusto tenerlos por aquí de nuevo. Espero que se encuentren de maravilla, listos para sumergirnos juntos en una historia que ha dado mucho de qué hablar últimamente. Hoy vamos a desentrañar algo que ha mantenido en vilo a muchos, algo que ha tocado fibras sensibles y que nos invita a reflexionar sobre el amor, la lealtad y las promesas cumplidas, o quizás, no tan cumplidas. Sí, estoy hablando de ese enigmático silencio que ha rodeado a Demet Özdemir y Can Yaman, o más bien del rompimiento de ese silencio, y de un tema musical que parece encapsular un sentimiento muy profundo: nadie ama como yo. ¿Listos para descubrir qué hay detrás de estas conexiones? Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den ese botoncito de suscribir, así no se pierden ninguna de nuestras interesantes conversaciones. El mundo del espectáculo turco, y en particular el que rodea a estas dos estrellas tan queridas y admiradas, es un hervidero de especulaciones, rumores y, por supuesto, de una conexión que ha cautivado a millones de fans alrededor del globo. Demet Özdemir, con su carisma arrollador y su talento indiscutible, y Can Yaman, el galán que ha conquistado corazones con su presencia magnética, han sido protagonistas de innumerables titulares, especialmente después de su exitosa colaboración en la serie Erkenci Kuş. Esa química en pantalla era tan palpable, tan real, que era inevitable que los rumores de una relación fuera de las cámaras comenzaran a circular con fuerza. Y bueno, para ser honestos, muchos de nosotros esperábamos, o quizás deseábamos, que esa chispa se tradujera en algo más en la vida real. Sin embargo, la vida de las celebridades es compleja, llena de altibajos y, a menudo, la línea entre la ficción y la realidad se vuelve difusa. Hemos visto cómo sus caminos se han separado profesionalmente, cómo han emprendido proyectos individuales, y en medio de todo esto, ha habido momentos de silencio, de distancia, que han alimentado aún más las preguntas. ¿Qué pasó realmente entre Demet y Can? ¿Fue solo una amistad intensa, un romance fugaz, o algo más profundo que nunca llegó a consolidarse públicamente? Y es aquí donde entra en juego ese rompimiento del silencio, y la canción Nadie ama como yo. Parece que Can Yaman, en un gesto que ha sorprendido a muchos, ha decidido compartir un fragmento de su mundo interior, una expresión musical que resuena con una intensidad particular. La canción Nadie ama como yo no es solo una melodía pegadiza, para muchos, se ha convertido en un código, una forma críptica de comunicar sentimientos que las palabras a veces no pueden expresar adecuadamente. ¿A quién va dirigida esta declaración tan poderosa? Es una reflexión sobre un amor pasado, sobre una oportunidad perdida, o quizás una promesa para el futuro. El título mismo, Nadie ama como yo, evoca una intensidad, una exclusividad en el sentimiento, que nos hace pensar en relaciones profundas y significativas. Y cuando conectamos esto con Demet Özdemir, la especulación se dispara. Recordemos que durante la época de Erkenci Kuş, la química entre ellos era innegable. Los fans se enamoraron de la pareja que formaban en pantalla, y esa conexión se extendió a la vida real, al menos en la imaginación colectiva. Se rumoreaba mucho sobre su relación, y aunque nunca hubo confirmaciones explícitas, tampoco hubo negaciones rotundas que calmaran las aguas. Luego, los caminos se bifurcaron. Can Yaman se enfocó en su carrera internacional, mientras que Demet continuó cosechando éxitos en Turquía y explorando nuevas oportunidades. Y como suele suceder cuando las figuras públicas se separan, los rumores de desencuentros, de amores que no fueron o que se apagaron, empiezan a ganar terreno. La mención de Nadie ama como yo en este contexto puede interpretarse de muchas maneras. Podría ser la forma de Can de expresar que el amor que sintió, o que aún siente, es único e incomparable. Quizás está recordando un momento o una persona que dejó una huella imborrable en su vida. Y dada la historia de su conexión con Demet, es casi imposible no trazar paralelos. ¿Podría ser esta canción una dedicación velada a ella? Una manera de decir, lo que viví contigo, lo que sentí contigo fue algo especial, algo que no se repite. Pensemos en la naturaleza de las relaciones en el mundo del cine y la televisión. A menudo la intensidad de los roles que interpretan, la cercanía forzada por los rodajes, puede generar vínculos muy fuertes. Y cuando esos vínculos son tan evidentes y queridos por el público, la presión y las expectativas se multiplican. Quizás la relación entre Demet y Can fue un torbellino de emociones, una conexión intensa que la vida y las carreras profesionales terminaron por separar. Y ahora, quizás a través de esta canción, uno de ellos intenta poner en palabras esos sentimientos. El silencio que ha rodeado a muchas de sus interacciones o falta de interacciones públicas.
Ha sido, en sí mismo, una narrativa. Un silencio que grita interrogantes. ¿Hay resentimiento? ¿Hay nostalgia? ¿Hay un cariño que perdura a pesar de la distancia? La canción Nadie ama como yo podría ser la clave para desentrañar parte de este misterio. Es una declaración de amor, sí, pero ¿de qué tipo de amor? ¿Un amor romántico, un amor de amistad profunda, un amor fraternal? En el contexto de una posible relación sentimental pasada, la interpretación romántica es la más obvia y, para muchos fans, la más deseada. Imaginen la situación: dos personas que compartieron una experiencia profesional increíblemente exitosa, que tuvieron una química que traspasó la pantalla, y que quizás, solo quizás, exploraron una conexión personal. Luego la vida los lleva por caminos diferentes, las circunstancias cambian, las prioridades se reordenan. Y años después, uno de ellos, Can, decide compartir una canción con un título tan resonante. No es solo una canción genérica, es una pieza que habla de la singularidad del amor. Esto, para los seguidores de su historia, es una señal, una pista, una invitación a especular y a revivir esos momentos que tanto los cautivaron. El hecho de que Can Yaman haya optado por este medio, por la música, para expresar algo tan personal, nos habla de la necesidad humana de comunicar lo que sentimos, incluso cuando las palabras directas son difíciles de pronunciar. La música tiene ese poder de evocar emociones, de conectar con el alma de una manera única. Y cuando un artista de la talla de Can Yaman elige una canción con un mensaje tan potente, es natural que todos nos preguntemos a quién va dirigido y qué historia hay detrás. Podemos pensar en las innumerables ocasiones en las que los fans han suspirado ante la química de Demet y Can. Sus miradas, sus gestos, sus interacciones en entrevistas o eventos públicos durante la época de Erkencikus eran analizadas al milímetro. Se sentía una complicidad especial, una conexión que iba más allá de la actuación. Y aunque ambos han rehecho sus vidas personales y profesionales, el recuerdo de esa pareja icónica permanece en la memoria de muchos. Entonces, ¿qué significa que Can rompa su silencio con Nadie ama como yo? Podría ser una forma de reconocer la importancia de una relación pasada, de honrar los sentimientos que existieron. Podría ser una manera de decir que, a pesar de todo, el amor que vivió fue verdadero y único. Y si esa relación estuvo vinculada a Demet, como muchos creen, entonces esta canción se convierte en un mensaje directo, aunque no explícito, hacia ella. Un eco de un pasado compartido, un recordatorio de la intensidad de lo que vivieron. No podemos ignorar el hecho de que Can Yaman ha estado trabajando en proyectos internacionales, y su vida personal se ha desarrollado en un contexto diferente. Del mismo modo, Demet Özdemir ha seguido su propio camino, construyendo una exitosa carrera y explorando nuevas facetas artísticas. Sin embargo, el lazo que formaron con el público a través de Erkencikus es algo que perdura. Y los fans, con su cariño y su curiosidad, siempre estarán atentos a cualquier señal que sugiera una conexión, un reencuentro o simplemente un reconocimiento del pasado. La belleza de este tipo de situaciones en el mundo del espectáculo es que nos invitan a la reflexión. Nos hacen pensar en cómo los sentimientos pueden trascender el tiempo y las circunstancias. Nos hacen preguntarnos sobre la naturaleza del amor, de las relaciones, y de cómo las experiencias compartidas, incluso aquellas que no llegan a ser públicas en su totalidad, pueden dejar una marca indeleble. La canción Nadie ama como yo es en esencia una declaración de unicidad. Una afirmación de que el amor que se ha experimentado es irrepetible. Y cuando escuchamos esto en el contexto de la historia de Demet y Can, es casi inevitable que nuestra imaginación vuele. Podría ser una forma de Can de expresar que su amor por Demet, o el amor que sintieron juntos, fue tan único que no se compara con nada más. Es una idea que ha alimentado muchas conversaciones, muchos debates en redes sociales y foros de fans. Y es precisamente esa ambigüedad, esa capacidad de la música y de las acciones de las figuras públicas para ser interpretadas de múltiples maneras, lo que hace que este tema sea tan fascinante. No tenemos las respuestas definitivas, pero tenemos las pistas, los indicios, y la capacidad de especular basándonos en lo que hemos visto y sentido como público. El rompimiento del silencio de Can Yaman a través de esta poderosa canción nos da material para seguir hablando, para seguir sintiendo esa conexión con estos dos artistas que tanto admiramos. En resumen, la aparición de la canción Nadie ama como yo, interpretada por Can Yaman, ha reavivado la conversación sobre su relación pasada con Demet Özdemir.
La intensidad del título y el contexto de su historia juntos sugieren que podría ser una reflexión sobre un amor único e irrepetible. El silencio que ha rodeado muchos aspectos de su vida privada ha sido reemplazado por esta expresión musical, que permite a los fans imaginar y debatir sobre los sentimientos que podrían existir aún. Es un recordatorio de la profunda conexión que crearon con el público y de cómo sus historias personales, incluso con un toque de misterio, continúan cautivando a millones. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llega nuestra exploración de hoy. Ha sido un viaje fascinante a través de las especulaciones, las emociones y las posibles historias de amor que han envuelto a The Method de Mir y Can Yaman. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la canción Nadie ama como yo es una dedicatoria a Demet? ¿Tienen ustedes alguna teoría sobre lo que podría significar este rompimiento del silencio? Me encantaría leer sus pensamientos y sus reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. No se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo si lo disfrutaron, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas estrellas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestras próximas aventuras de descubrimiento. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos muy pronto en otro vídeo. Un abrazo enorme para todos.